Gracias por continuar con nosotros en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Por suscribirse a nuestro canal de YouTube, aquí estoy con Gustavo, y apoyarnos con sus comentarios, con sus llamadas, a veces en privado y otras veces en el aire, que nos animan a seguir pensando y actuando como hemos decidido. Este gobierno de Luis Abinader, este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, tiene sombras. Porque se ve y se exhibe una especie de archipiélago de egos. Pero en el cielo hay inmensidad de estrellas y brillan todas, sin chocar, sin chocarse. ¿Por qué Danilo Medina ahora trata de crear en el país, porque tienen recursos para hacerlo, algún nivel de desorden, de crear condiciones para que su gente le aporten a la sociedad y a los titulares de periódicos por lo menos un muerto? Heriberto, te pasé ahora mismo un anuncio que me enviaron donde el partido de Danilo Medina, eso es de ahora mismo. Mira si lo puedes reproducir después de esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Bájale el volumen al televisor. Bájale el volumen al televisor, por favor. ¿Lo tiene Heriberto? Miren, amigos. Está preso Donald Guerrero, está preso Gonzalo Castillo, está preso José Ramón Peralta. Entre otros, son 21 o 22 que están detenidos. Hasta que no tocaron, hasta que la justicia no alcanzó o no alcanzaba el poder económico, las alcancías del Danilato, los dueños del dinero, los administradores del dinero, no había nada, no le importaba nada. La prisión de sus hermanos no le inmutó. La prisión de su protegido procurador general de la República tampoco. La prisión de sus espalderos amanuenses no les importó, no les importó. Vea esto. Lo voy a hacer como un anuncio gratis. De Danilo Medina tiene preso ahora a sus alcancías. Incapaces de mover miles de millones porque el Ministerio Público ha logrado inmovilizarlos. La desesperación se está haciendo cargo de ellos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Mire, por favor, al que esté llamando, quien esté llamando, baje el volumen del televisor, no se escuche por el televisor, para que podamos conversar. Con todo el gusto quiero oír sus opiniones. Maquiavelo, en el libro El Príncipe, tal vez el primer gran tratadista de la psicología humana, de la psicología del poder, que hizo una radiografía de las debilidades humanas, de cómo somos los hombres, veleidosos, traidores, oportunistas, fementidos, traidores, entre otras cosas. Dice Maquiavelo que el hombre olvida más fácil la sangre derramada de sus ancestros, de los suyos,
que aquel que le lesiona sus intereses económicos. Es Danilo Medina, casi 700 años después, el vivo retrato de aquel hombre que describió Nicolás Maquiavelo, aquel escritor florentino que creció y medró en la época de los imperios. A Danilo no le importó ni le ha importado el proceso de sus hermanos de padre y madre, no les importó el proceso de uno de los hombres que debe tener mayores secretos suyos, que es su jefe de seguridad. No le importó ni siquiera otro cómplice suyo, que es el ex procurador general de la República, a quien le permitió hacer lo que le diera su gana con la libertad de la gente y con la vida privada de la gente. Ahora que le han tocado los bolsillos, ahora que están presos los que manejan el dinero, los dueños del dinero, los alfiles del dinero, pues sale endemoniado y se le olvidó que apenas hace 5 días anunció al país que está padeciendo un cáncer de próstata. Enfermedad, y toco el tema porque es él que ha debido respetarse. Si está enfermo para bravuconear, si está enfermo para incitar a pobres infelices, sin rumbo y sin ruta, sin futuro y sin mañana, porque ellos le robaron el ayer. Y al robársele el ayer, se le robaron las esperanzas, y las esperanzas son a futuro. Y si entonces lo mantienen adocenados, narcotizados, vendiéndole una falsa esperanza, pues le van a seguir jodiendo la vida a todo aquel que se preste a ser instrumento de los intereses más oscuros, perversos y degenerados de un ser humano en República Dominicana. Si está enfermo para inspirar lástima cuando regresó al país, o conmiseración, o buscar algún tipo de excusa para evitar ser allanado, apresado y sometido a la justicia. Ayer, ya con la hidalguía de un hombre lleno de odio, que ha vivido lleno de odios, de resentimiento, con la mentalidad retorcida, pues ahora tenemos las pruebas y la excusa suficiente y necesaria para que el Ministerio Público le alcance y lo someta a la justicia. Buenas noches. Buenas. Dígame. Con el periodista, por favor. Esto está en el aire. Dígame su nombre, por favor, y de qué se trata. Comandante, yo lo que entiendo, que Danilo lo que dice fue... Dígame. Lo estoy escuchando, dígame, por favor. Danilo lo que hizo fue un show mediático. Danilo no está enfermo nada. Mire, de un hombre que es capaz de cualquier cosa no se puede dudar nada. Hay gente que es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Yo no he visto el diagnóstico médico. Casi siempre cuando esas cosas ocurren, un consejo de médicos es que hace una rueda de prensa y le dice al país que se trate de cuál es la situación clínica del supuesto enfermo. Y buenas noches. Sí, Gustavo. Buenas. Sí. Sí, saludos. Me llamo de la organización Máximo Gómez para felicitarlo por su programa. Muchas gracias. No me lo pierdo nunca. Muchas gracias. Yo lo envío a usted por sus exposiciones, porque uno aprende con usted. Primero quiero decirle que yo trabajé en lo que fue el Policlínico Naco con un joven apellido Merán, que tal vez es familia suya hace muchos años, cuando fue Policlínico Naco, después se convirtió en el hospital
por último, quiero decirle que el expediente grande que viene es el de Danilo y la visita sorpresa. Ese expediente es de 62 mil millones de dólares. De pesos, me equivoqué. Le hablo de la organización Máximo Gómez, mi nombre es José Rodríguez. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por sus palabras. No estamos jugando al mártir. Tengo una posición política definida toda la vida. Pero no podemos dejar que este país caiga se deje extorsionar por un grupo de vándalos. El que mandó el videíto del anuncio está muy bien, muy cómodo fuera del país. Buenas noches. Aló, Buenas. aló, Dígame su nombre y de dónde, por favor. Ramón Montero, de Quito Rey, Dígame, Montero. de Quito Rey. Sí, Aló, dígame. Dígame. de Quito Rey, de Quito Rey. Sí, pero dígame. Tenemos que tener, ellos están buscando un muerto. Están buscando un muerto, ¿verdad? Sí, sabemos que la intención es buscar un muerto para tirárselo en los pies a Luis Abinader. Quieren un mártir, una bandera, una excusa para salir a reclamar en las calles lo que no va a poder ganar los tribunales. Buenas noches. Bueno, hermano. Buenas. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, muy bueno su programa. Déjeme decirle que el PLD tiene que tener claro de que todo el mundo no es bruto en este país. Ah, yo creo que sí. Todo el mundo no es carne de cañón de ellos, porque realmente ellos están jugando a lo que jugó el Marco cuando bajaba del cielo, que la roca lo estaba esperando. Y le dijo, quítate que te desbarato la roca. Eso le están ellos por decir a la justicia. Y no es así. A mí hay que apoyarle a ese grupo. Muchas gracias. Porque entonces aquí en cada provincia hacen falta hospitales. Y esos cuartos los tienen ellos en los bolsillos. Gracias. Se robaron el país. Se lo robaron. Y ahí falta mucha gente. Hay falta el que le suplía el gas al penco. El penco gas. ¿Te acuerdas, Henry, una vez que veníamos de Vicente Noble? ¿Cómo andaban los camiones de una compañía, de un mayor general entonces activo, repartiendo gas propano de manera irresponsable en toda la carretera por ahí en sus campos, sin ningún tipo de control, llenando un tanquecito de 10 libras desde un tanquero propenso a provocar un desastre? Faltan los 25 millones, la que compró 25 millones de pan en el plan social que después se robó, de que se perdieron los discos duros porque eran prestados. Hemos dicho de manera responsable que en los próximos 10 años este país va a estar oyendo, sabiendo cosas de lo que fue ese gobiernito de Danilo Medina. Pero comparo las enseñanzas de Maquiavelo con las acciones de este señor, porque evidentemente es el mejor retrato de lo que aquel sabio antiquísimo plasmó en el libro El Príncipe. Y que luego otros tratadistas que se han dedicado a estudiar la condición humana han tenido que dar la razón a aquel sabio florentino. Estoy seguro que si cualquier estudioso de la criminología y de la conducta criminal y de las actitudes criminales volviera a nacer, porque en esta modernidad no tenemos nada de eso, estaríamos viendo que este señor de casi 70 y pico de años encarna la descripción total de lo que es el criminal nato. Está peleando ahora presuntamente enfermo porque le tienen presos a los dueños del dinero. Porque ahora fue que sintieron la realidad. No tienen dinero, no tienen liquidez. Están bloqueados en los bancos nacionales e internacionales.
Y en esa situación, muchos se le van a negar. Los que fueron el domingo, ayer, a tirar piedras y a pretender asaltar otra vez el Palacio de Justicia, no van a volver el miércoles. No vuelven. La señora anciana que pusieron a desfilar por el cerco de policía, por la valla humana que colocó la Policía Nacional, esa señora, si tiene algún nieto, algún hijo o algún vecino que tenga un poquito de cerebro, le va a aconsejar que coja los 500 pesos y se quede en su casa. La policía está obligada a preservar el orden público. La policía era buena cuando no previeron la agresión al Palacio de Justicia. Ahora pretenden tomar, y reitero el término, en comunicación pública se llama falsa bandera en estrategia de guerra. Mariotti que le diga a los organismos de seguridad dónde consiguió la caja nueva de bombas. ¿Dónde detonaron las bombas lacrimógenas? Porque no fueron las calles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Por favor, baje el televisor o donde esté recibiendo el programa. Miren, hay un personaje que se llama... Buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Sí, dígame su nombre y de dónde. De aquí, de gente. Dígame. ¿Aló? Sí, le escucho, dígame, por favor. ¿Aló? Le escucho, dígame. Sí, era tan increíble, era tan increíble la justicia en esa época, la impunidad que había, que usted tenía un problema con un periodista, lo agredían hasta dentro de su casa y el que iba a preso era usted. Así es, pero decía mi abuela María Mora que tenga paz eterna, que a todo el puerco gordo le llega su Nochebuena. Y eso era cuando María amenazaba a algún nieto por alguna travesura. Y se la cobraba. ¿Sí? Hay un señor que ha sonado en todos los grandes casos de corrupción administrativa en República Dominicana y que yo he decidido, so pena de que me demanden por difamación e injuria, de llamarlo el buen ladrón. El buen ladrón es Mimilo Jiménez. Ponme las imágenes del buen ladrón. Este es un señor que se ha pasado la vida robándole al Estado de cualquiera de las modalidades que se puedan poner en práctica para depredar el Estado dominicano, que dicen que le ha devuelto al Ministerio Público cerca de 2.000 millones de pesos de manera voluntaria entre efectivos y en propiedades, pero que por la acusación, por el escrito de solicitud de imposición de medida de coerción que el Ministerio Público depositó ante el juzgado de instrucción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, yo soy de los que cree que ese señor, el buen ladrón, debe estar preso y tiene que caer preso. Porque si entregó casi 2.000 millones y se autoincrimina, aunque está prohibido la autoincriminación, pero cuando usted hace un acuerdo con el Ministerio Público y usted entrega bienes y usted da información, usted se convierte en delator, lo que dice el Código Procesal Penal es que usted debe ser considerado para una pena inferior a los de sus asociados. Dice el Código Penal, que no es lo mismo que el Código Procesal Penal, que quien tenga información de la comisión de un delito o crimen y haya participado en la comisión del delito o el crimen y lo delata a las autoridades antes de que las autoridades inicien la persecución, pues entonces ese sí es eximido de responsabilidad. Lo digo en gráfico, en dominicano.
si usted y yo nos juntamos para robarnos la goma trasera del lado derecho de una platanera de la que van al mercado de la Villa Consuelo, una guaguita platanera, y yo digo entonces, voy huyendo a la fiscalía y digo, yo, fulano y yo nos robamos una goma de una camionetita. Dice el Código Penal que yo entonces puedo ser eximido de responsabilidad porque denuncié la comisión del hecho. Ahora, después que este señor se robó, recibió de la estructura que montó él y otros cerca de 9,000 millones de pesos según el escrito del Ministerio Público, con que devuelva 2,000 millones y que diga que su chofer, un muchacho infeliz, un descamisado, que retiró ese pobre muchacho casi mil y pico de millones de pesos en un solo día, casi 1,200 millones el chofer de esa bestia, de ese bastardo, de ese ladrón. Ah, pero este es un ladrón perfumado. Este es un ladrón nieto de Ramón Emilio Jiménez, el escritor. Este es un ladrón hijo de Ramón Emilio Jiménez, el almirante. Este es un ladrón del jet set. Este es un ladrón del jet set, de jugar casino, de tomar bebidas espirituosas carísimas y de exhibirse por el mundo con muchachitas de alquiler. Este es el buen ladrón. Ese es el buen ladrón que tiene preso a Gonzalo Castillo. Ese es el buen ladrón que tiene preso a Donald Guerrero. Ese es el buen ladrón que tiene preso a José Ramón Peralta y a los otros 20. Ese es el buen ladrón que tiene a Danilo hablando con los postes de luz. Ese es el buen ladrón que está llevando a los desesperados y acorralados del partido de Danilo Medina a tomar las calles y a crear situaciones no de ingobernabilidad. No tienen fuerza para ello. Pero sí de crear desórdenes estructurados, organizados de manera puntual, porque para eso tienen recursos. Ese es el buen ladrón, con abolengo, de esta capital, de este Distrito Nacional, donde de la calaña de ese hay muchos descendientes del Trujillato que se acostumbraron a nacer bien y a vivir bien sin tener un ápice de decoro. Ese es el buen ladrón que se pasea por el mundo jugando golf, en yates de lujos, en una vida de mentira, pero cubierta con el dolor, con la sangre, con la desesperanza, con el analfabetismo, con la falta de empleos, con la falta de transporte, con la mala equipamiento de la policía y mal entrenamiento, porque ese grupo se robó el país. Y ese buen ladrón no puede salirse con las suyas. Sí, negoció con el Ministerio Público, pero él tiene que estar preso. Negoció con el Ministerio Público, pero tiene que ir a las cárceles, a cualquiera. Si quiere, lo pueden mandar a Aras Nacionales, que es una cárcel para personas especiales, y allí colocarle un paraíso. Pero ese señor no puede estar en la calle por el resto de su vida. Hay que privarlo de libertad. ¿Y por qué el PLD de Danilo no habla de ese? ¿Por qué no dicen que es mentira? ¿Y por qué no dicen que es persecución política con las imputaciones que hace en el escrito y que firma en los interrogatorios este buen ladrón? Y hablo del buen ladrón porque cuando Jesucristo
Lo llevaron al Calvario en el Gólgota como un escarnio por su insolencia, por atreverse a desafiar el poder existente. Lo llevaron a la cruz con dos ladrones, un buen ladrón y un mal ladrón, según nos han legado en las escrituras de la posteridad. Entonces, por delator, es un buen ladrón. Porque es nieto de Ramón Emilio Jiménez, es un buen ladrón. Porque es hijo de Ramón Emilio Jiménez, hijo, Milo Jiménez, es un buen ladrón, que se crió en el Boato. Y ahora don Mimilo, el buen ladrón, cree que va a vivir impune en una sociedad que cambió. Esta sociedad cambió. Esta sociedad cambió y vamos a luchar y a recoger las firmas que fueran necesarias y tocar las puertas que fueran necesarias, porque ese buen ladrón no se puede quedar con casi 7,000 millones de pesos a cambio de tirar al agua a sus asociados. Mañana vamos a hablar del Padrino, del Vito Corleone nacido en Arroyo Cano. Con todo menos con miedo. Nos vemos mañana.